Los orígenes y la naturaleza de la peste negra no tienen mucho misterio para nosotros hoy en día, pero en la Edad Media, la peste no solo fue catastrófica, también era completamente incomprensible. La gente de la Edad Media no tenía defensas reales de ningún tipo. No había estructuras sociales capaces de contenerla. No tenían conocimientos médicos para explicarla, ni un marco psicológico lo suficientemente fuerte para asimilar su magnitud. Para ellos, la enfermedad llegó como un castigo cósmico inexplicable, una fuerza tan abrumadora que parecía desafiar tanto la razón como el orden natural. Viajemos atrás en el tiempo hasta el siglo XIV, y mientras lo hacemos, intenta imaginar, si puedes, el terror de aquella época, viendo cómo familiares, amigos y vecinos caen uno por uno. Imagina el miedo que sentirías al ver que el mundo de repente decide hacer una especie de macabra lotería de la muerte en la que a todos les toca su turno. El desconcierto aterrorizado y la completa impotencia. Abróchate el cinturón. Bienvenido a Medieval Madness. Ahora, antes de que entremos en el video de hoy, tengo una pregunta sencilla para ti. Hermano, ¿por qué? Imagina que eres un monje del siglo XV muriéndote de frío en un scriptorium copiando textos sagrados, pero el aburrimiento te gana y tu mente empieza a divagar. De repente, en la página frente a ti aparece una criatura absolutamente ridícula que acabas de dibujar. No, es el abad. Acaba de entrar y quiere respuestas sobre la monstruosidad que acabas de crear. Bueno, querido espectador, esta es exactamente la premisa del fantástico juego de cartas Brother Eo. Es un caótico juego de fiesta medieval que utiliza auténticos dibujos marginales medievales disparatados, impresos en cartas de alta textura y calidad de impresión. Cada jugador recibe una carta de personaje ridículo y una carta de cita muy seria, y tiene que justificar por qué le tocó una monstruosidad tan ridícula junto a un pasaje tan importante. Highvine Games acaba de lanzar la edición 1.5 de Brother Yeti, que incluye nuevas reglas para un juego más fluido y accesible. Me he divertido muchísimo jugando este juego recientemente con amigos. Es un juego muy fácil de empezar y es perfecto para reuniones de cualquier tamaño. Para todos los que aman los dibujos marginales medievales tanto como nosotros aquí en Medieval Madness, se van a divertir muchísimo jugando esto. El creador independiente en solitario de este juego está bastante cerca de donde estoy aquí en Inglaterra y ya ha vendido un montón de copias. Ahora está disponible en Estados Unidos por primera vez y pronto llegará al resto de Europa. Para conseguir tu propia copia de Brother Ika y apoyar directamente todo lo que hacemos aquí en Medieval Madness, dirígete al enlace de abajo y avísame en los comentarios si consigues una copia. Me encantaría saber qué piensan todos, ya que realmente he disfrutado mucho jugarlo. Ahora, sin más preámbulos, bienvenidos a Medieval Madness. El principio del fin. Gabriel de Musis nos dejó un relato vívido de los inicios de la peste negra en su manuscrito, encantadoramente llamado The Great Dying. Cita: en 1346 en los países de Oriente, innumerables tártaros y sarracenos fueron abatidos por una enfermedad misteriosa que causaba una muerte repentina. Estos países, magníficos reinos, ciudades, pueblos y asentamientos, desgastados por la enfermedad y devorados por una muerte espantosa, pronto quedaron despojados de sus habitantes. Los comerciantes cristianos, que habían sido expulsados por la fuerza, estaban tan aterrados por el poder de los tártaros, que, para salvarse a sí mismos y sus pertenencias, huyeron en un barco armado hacia Cafa, un asentamiento en la misma parte del mundo, que había sido fundado hace mucho tiempo por los genoveses. Dios, mira cómo los pueblos tártaros paganos, reuniéndose de todos lados, de repente rodearon la ciudad y la sitiaron durante casi 3 años. Pero he aquí que todo el ejército fue afectado por una enfermedad que se propagó entre los tártaros y mató a miles y miles cada día. Todo consejo y atención médica fue inútil. Los tártaros morían tan pronto como aparecían los signos de la enfermedad en sus cuerpos. Hinchazones en la axila o la ingle causadas por humores coagulados, seguidas de una fiebre pútrida. Los tártaros moribundos perdieron interés en el asedio,
pero ordenaron que los cadáveres fueran colocados en catapultas y lanzados dentro de la ciudad. Lo que parecían montañas de muertos fueron arrojadas dentro, y pronto los cadáveres en descomposición contaminaron el aire y envenenaron el suministro de agua. Además, un hombre infectado podía llevar el veneno a otros y contagiar a las personas. Nadie sabía ni podía descubrir un medio de defensa. Así, casi todos los que habían estado en el este o en las regiones al sur y al norte cayeron víctimas de una muerte repentina tras contraer esta enfermedad pestilente. La magnitud de la mortalidad y la forma en que se presentó convencieron a quienes sobrevivieron, llorando y lamentándose por los amargos acontecimientos, de que había llegado el juicio final. Ahora bien, sucedió que Cafa, en Crimea, era un importante centro comercial que conectaba Asia con Europa, y según Musis, cito: aquellos que escaparon del puerto en barco fueron unos pocos marineros que habían sido infectados con la enfermedad ponzoñosa, convirtiendo las embarcaciones en trampas mortales flotantes. Los barcos navegaron por el Mediterráneo, y cito, algunos se dirigieron a Génova, otros fueron a Venecia y a otras zonas cristianas. Cuando los marineros llegaron a estos lugares y se mezclaron con la gente de ahí, fue como si hubieran traído espíritus malignos con ellos. Cada ciudad, cada asentamiento, cada lugar fue envenenado por la peste contagiosa, y sus habitantes, tanto hombres como mujeres, morían repentinamente. Y cuando una persona contraía la enfermedad, envenenaba a toda su familia, incluso mientras caía y moría. De modo que aquellos que se preparaban para enterrar su cuerpo eran alcanzados por la muerte de la misma manera. Así, la muerte entró por las ventanas, y mientras las ciudades y pueblos se despoblaban, sus habitantes lloraban a sus vecinos muertos. Ahora, es difícil saber qué tan confiable era Musis como fuente, o si la pandemia comenzó en Cafa como resultado de que esos cadáveres fueran arrojados por encima de las murallas de la ciudad. Lo que sí es seguro es que la peste se propagó por esas rutas comerciales establecidas como pólvora. Debió haber sido en algún momento de 1346 cuando esos primeros rumores llegaron a Europa. Informes inquietantes de sucesos extraños y trágicos que ocurrían en algún lugar lejano del Oriente. Para el europeo medieval, habría parecido que estaba a millones de kilómetros de distancia. Pero luego, para la primavera de 1348, la peste había llegado a la isla de Sicilia y poco después al continente. Las pequeñas cosas. La pulga que llegó al puerto de Messina, en la isla italiana de Sicilia, probablemente lo hizo aferrada al lomo de una rata negra mugrienta. La pulga puede esconderse fácilmente en el pelo de su huésped, siendo no más grande que el punto de puntuación en el manuscrito de un monje. Sin embargo, llevando en su intestino una generosa cantidad de Yersinia pestis, compuesta por varios cientos de miles de bacilos, más o menos. Como una aguja hipodérmica con patas, la pulga está equipada con un hocico parecido a una bayoneta, diseñado específicamente para perforar la piel y extraer sangre. Como si eso no fuera suficiente, también tiene un pequeño truco bioquímico. Segrega un anticoagulante, asegurando que la sangre de su huésped siga fluyendo sin problemas. Es como una llave de agua que no se puede cerrar. La pulga, por supuesto, no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en la importación menos celebrada y más devastadora de la Edad Media. El señor Rata Negra, también conocido como rata doméstica o rata de barco, era principalmente nocturno y uno de los grandes sobrevivientes del reino animal. Se ha encontrado ratas nadando en el mar muchos días después de que un barco se ha hundido. Ahora, el señor Rata en realidad puede tolerar una cantidad moderada del bacilo Yersinia pestis sin mostrar demasiada molestia, pero los bacilos se multiplican mucho más rápido que las pulgas o las ratas, a menudo por millones. Eventualmente, cuando el sistema pulmonar o nervioso de la rata es invadido, el animal muere de una forma brutal, a menudo con convulsiones. Este acto final les regala una dosis letal de peste a las pulgas chupasangre que están prendidas a su piel. El señor Rata ya ha fallecido y su cuerpo empieza a enfriarse. Así que las pulgas, que realmente detestan el frío, saltan para buscar otro huésped. Muerte acechante.
Muchas personas en el puerto de Mesina empezaron a enfermarse. Comenzaba con dolor de cabeza y una sensación general de debilidad. Luego llegaba la fiebre y la sensación de que la sangre hervía bajo su piel. Había náuseas y vómitos, dolores en las articulaciones y escalofríos violentos. Las víctimas empezaban a experimentar palpitaciones, confusión, habla arrastrada e incluso alucinaciones. A menudo se formaba una pústula negra en el lugar de la picadura de la pulga. Luego venía la hinchazón de los ganglios linfáticos, generalmente alrededor del tercer día de la infección. Podían aparecer en el cuello, la ingle o la axila, a veces en los 3 lugares. Debido a que la picadura de pulga solía estar en alguna parte de la pierna, generalmente eran los ganglios linfáticos de la ingle los que se hinchaban hasta proporciones alarmantes. Estos bubones supuraban sangre y pus cuando se abrían. La palabra griega para ingle es bubon, de ahí viene el término peste bubónica. La frecuencia cardíaca aumentaba mientras el cuerpo intentaba desesperadamente bombear sangre a través del tejido hinchado, y pequeñas manchas moradas comenzaban a aparecer justo debajo de la superficie de la piel. A medida que la infección se profundizaba, el sistema nervioso de la víctima comenzaba a desmoronarse, causando un dolor terrible y una serie de extraños síntomas neurológicos. El tipo de contorsiones involuntarias que bien pudieron haber inspirado los macabros rituales de la danza de la muerte que florecieron durante los años de la peste. Para el 4º o 5º día, un terror absoluto invadía al enfermo, seguida por una aceptación casi filosófica de la muerte, mientras la carne se putrefactaba y la inevitabilidad y la misericordia de la muerte caían sobre la víctima. Desata el pánico. Al principio, la gente de Mesina se alegró de ver llegar los barcos que regresaban al puerto, probablemente trayendo una variedad de especias valiosas y otras mercancías exóticas. Sin embargo, en cuestión de días, quedó claro que las embarcaciones no solo habían traído mercancías, sino también una catástrofe que avanzaba rápidamente. La gente empezó a morir, y a medida que la peste se apoderaba del lugar, los habitantes rápidamente ataron cabos y se dieron cuenta de la fuente de su repentina desgracia. Los marineros enfermos y moribundos de los barcos que flotaban inocentemente en sus muelles, presos del pánico, atacaron a las tripulaciones, obligándolas a regresar al mar, donde desafortunadamente procedieron a llevar la peste a otros puertos. Mesina misma se sumió en el caos. La gente huyó a los campos, viñedos y pueblos vecinos con la desesperada esperanza de que la distancia significara seguridad. Sin embargo, lamentablemente, llevaban consigo a los verdaderos villanos de la historia, las pulgas de las ratas. Cuando los habitantes de Mesina, muchos ya enfermos y otros apenas comenzando su indeseada travesía hacia la enfermedad, llegaron a Catania, un asentamiento a unos 88 kilómetros al sur, al principio fueron recibidos con compasión. La gente del pueblo incluso ofreció camas de hospital a los enfermos, un gesto de generosidad del que pronto se arrepentirían. Una vez que la peste comenzó a apoderarse de Catania, la hospitalidad desapareció con una rapidez sorprendente. El pueblo rápidamente se puso en cuarentena, negándose a permitir la entrada de más forasteros. Una precaución que es totalmente comprensible, sí. Solo que fue demasiado tarde. Cito: los enfermos, ennegrecidos, tambaleándose y entrando y saliendo del delirio, se convirtieron en objetos de disgusto en lugar de compasión, como si su mera presencia ofendiera el aire. Todo en ellos desprendía un hedor terrible. Su sudor, excrementos, saliva, aliento tan fétido que resultaba insoportable. Su orina era turbia, espesa, negra o roja. Muertos vivientes medievales. Hoy en día, nos resulta difícil imaginar el horror absoluto y el miedo que sentían los medievales. Trata de recordar los confusos primeros días del COVID, cuando nadie sabía qué estaba pasando, quiénes estaban en mayor riesgo, cuán virulenta era la enfermedad, y aún así teníamos la medicina moderna como respaldo. Ese periodo de nuestras vidas solo puede darnos una pequeña idea de la presión que los medievales debieron haber sentido durante la peste negra. Lo más aterrador era la velocidad con la que sucedía todo. La peste aparecía, la gente se iba a dormir perfectamente bien y al día siguiente los encontraban muertos. Relatos sombríos se difundían casi tan rápido como la enfermedad, avivando el pánico. Se decía que los sacerdotes que atendían a los enfermos
podían contraer la enfermedad con solo tocarlos y luego morir incluso antes que su paciente. La gente cerraba las puertas de sus casas, pintándolas con una cruz para que otros supieran que había una víctima de la peste adentro. Algunos se bañaban en orina o rondaban las letrinas para respirar los olores desagradables con la esperanza de protegerse. Desesperados, algunos incluso bebían el pus de los bubones de otras víctimas. En toda Italia había devastación. En Siena, perros callejeros sacaban cadáveres de sus tumbas solo para dejarlos medio devorados en la calle. En Venecia, se pensaba que hasta 600 personas morían cada día. En Milán, las víctimas de la peste eran emparedadas dentro de su casa junto con toda su familia, estuvieran enfermos o no. Imagina a niños pequeños siendo tapiados en sus casas, con los cadáveres de sus padres llenos de pus a su lado, cubiertos de moscas y pudriéndose en el calor. Imagina sus gritos durante días y días mientras lentamente morían de hambre. La peste avanzó de manera constante por toda Europa continental. Para el verano de 1348, había llegado a las ciudades costeras de Southampton y Bristol, ya que muchos puertos seguían en contacto diario con el continente. La gente debió haber escuchado los relatos horribles que llegaban desde el continente. Quizás creían que la mortalidad aterradora estaba visitando a sus vecinos europeos como castigo divino por sus ofensas pasadas y que no los alcanzaría. Sí, no, estoy seguro de que no es nada de qué preocuparse. Sabes, Inglaterra lleva 10 años en la guerra de los 100 años con Francia en este momento, así que estoy seguro de que es Dios impartiendo un castigo divino. Sí, no, tristemente habrían estado muy equivocados, como lo registró Godofredo el panadero. Cito: el 7º año después de que comenzó, llegó a Inglaterra y primero empezó en los pueblos y puertos situados junto a la costa. Dejó al país casi vacío de habitantes, de modo que casi no quedaba nadie con vida. Pero finalmente llegó a Gloucester, sí, incluso a Oxford y a Londres, y finalmente se extendió por toda Inglaterra. Y así diezmó a la gente, que apenas una de cada 10 personas, sin importar su condición, quedó con vida. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Si disfrutaste este video, por favor considera suscribirte al canal, ya que publicamos un nuevo video cada semana sobre todo lo relacionado con la época medieval. Pero si una vez a la semana no es suficiente para ti, ¿por qué no revisas nuestro Patreon? Ahí subimos un episodio extra cada mes y, por supuesto, todos los que ya están disponibles también estarán a tu alcance. Solo cuesta 3 libras al mes y apoya directamente el trabajo que hacemos aquí en Medieval Madness. Además, tenemos un nivel de 9 libras al mes para quienes quieran apoyarnos aún más. Y puedes hacer que tu nombre aparezca en pantalla al final de cada episodio así. Muchas gracias a todos y, como siempre, los veré la próxima semana en otro video. Hasta entonces, espero que todos tengan una semana increíble. Saludos.